Hola, ¿qué tal? Te saluda Antonio Chávez con muchísimo gusto y a través de este video quiero compartir contigo la oportunidad más grande que ha llegado a mí en mi carrera como emprendedor para generar ingresos de forma residual y pasiva desde casa. Imagínate que por conectar un dispositivo como estos, este es un Helium Hotspot, tú puedas empezar a generar ingresos todos los días. Bueno, este dispositivo lo que hace es aportar cobertura para crear una red global para el Internet de las cosas. Ahora, existe un pequeño video de 2 minutos y algunos segundos donde explicamos más de este emprendimiento. Yo te invito a que te quedes, veas el video y después te voy a platicar cómo es que puedes hacerte de uno de estos dispositivos para empezar a generar ingresos desde casa de forma pasiva, solamente por conectarlo al Internet y a la corriente eléctrica. Descubre y sé parte de la nueva Internet de las cosas. Hay muchas cosas que requieren Internet, mascotas que tienen collares con GPS o chips de localización, unidades de transporte, paquetes con chips de rastreo, autos eléctricos, bicicletas, patinetas. Se requiere en la agricultura y también en el deporte. De hecho, para el 2022 habrá más de 55.000 millones de cosas que necesitan Internet. Para ello nació una red inalámbrica llamada Helium. Helium decidió que en lugar de grandes y costosas antenas que solo benefician a grandes empresas, esta red Helium usará el Internet de las casas y oficinas para crear una red, pero los dueños y beneficiarios serían las personas. Cada hotspot o dispositivo Helium cubre un cuadrante de 400 metros. Helium no es solo una subred de Internet para las cosas, sino que es un equipo de minería que premia a los dueños de criptomonedas, que por cierto a finales del 2021 ya sobrepasó los $20 por cada una. Mientras más conexiones y más uso tiene un dispositivo, más monedas mina. Un porcentaje de esas monedas Helium se depositan directamente en el monedero del propietario del equipo, con lo cual su conexión a Internet se paga sola y genera ganancias e ingreso residual. Para hacer realidad esta red, nace la empresa iHave Global. Tu aporte sería una pequeña parte de tu Internet de banda ancha y 5 vatios de electricidad que puede ser entre $2 y $3 al mes o euros al mes. Si quieres ser parte de la red Helium y beneficiarte del Internet de las cosas, reserva lo antes posible tu localidad, antes que alguien más lo reserve y pierdas esta gran oportunidad. Esto no es un negocio de multinivel, no hay reuniones, ni tienes que perseguir a nadie. iHave es un programa de referidos y tú puedes o no crear una red con tus referidos y ganar monedas Helium de la minería de todos ellos. Contacta a la persona que te compartió este vídeo. Presiona el botón o enlace que está en este aviso. ¿Decidiste quedarte? Me alegro por ti. Bueno, entonces recapitulemos brevemente, ¿ok? Helium pretende crear una red global para el Internet de las cosas y requieren de 30 millones de dispositivos para lograr esa meta. Ok, para lograrlo, además de la cantidad de dispositivos que requieren colocar, es necesario que, pues, se cubra una distancia específica entre dispositivos. O sea, no puede haber un dispositivo a menos de 300 metros de distancia de otro. De tal forma que para poder tener esta red de dispositivos que emitan esta radiofrecuencia que dará lugar a la cobertura para crear esta red para el Internet de las cosas, pues es necesario que nosotros participemos, ¿no? La gente como tú y como yo. ¿Y cómo vamos a participar? Pues adquiriendo estos dispositivos. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo por qué yo voy a querer un dispositivo de esos? Bueno, porque a la hora de tú conectar uno de estos dispositivos hotspot, tú vas a poder empezar a recibir recompensas a través de la minería de Heliums, ¿ok? Entonces tú estarás interesado en obtener uno de estos dispositivos porque esos dispositivos representan para ti ganar lana. Estos dispositivos son máquinas de hacer dinero, ¿ok? Hay muchos diseños, yo aquí tengo dos, ¿sí? Este es un rack hotspot y este es un SenseCap hotspot. Ok, bien, entonces, ¿cuánto cuestan estos dispositivos y cómo los consigo? En internet te enteras, pero te voy a dar información muy importante que es precisamente la razón por la cual estamos aquí. Uno de estos dispositivos en el mercado lo vas a encontrar en $1,500, $2,000, $3,000 hasta $4,000. Y a través del emprendimiento que nosotros estamos encabezando, tú puedes hacerte de uno de estos dispositivos por menos de $200, así como lo oyes. Ahora, hay todo un programa para lograrlo, para obtener uno de estos dispositivos, y es de lo que te voy a hablar a continuación. A raíz de todo este emprendimiento y de todo este movimiento que está generando Helium con la idea de crear una red global para el Internet de las cosas, lo que ellos denominan The People's Network, la red de la gente, nace iHave Global.
iHub Global es una empresa que ve el monstruoso emprendimiento y la gran oportunidad que parte de lo que están haciendo con Helium. Y dicen, ¿y si nosotros creamos un modelo que se apalanque y que le dé oportunidad de generar ingresos a mucha gente gracias a lo que están haciendo con Helium? Y entonces nace iHub Global. iHub Global tiene esta idea de adquirir cientos de miles de dispositivos, no estoy exagerando, podrían ser incluso millones de dispositivos, cientos de miles de dispositivos en esta primera fase, y crearon un programa donde tú te registras y solicitas estos dispositivos, ¿ok? Ahorita voy a hablar más de esto a continuación. Aquí te muestro el calendario de entrega de dispositivos hotspot que tiene la empresa para el 2022, al menos para los primeros 6 meses del 2022. Estima iHub Global poder entregar alrededor de 250,000 de estos dispositivos en los primeros 6 meses del 2022, ¿ok? Y bien, ¿qué ganas tú? Bueno, formando parte de iHub Global, tú ganas la posibilidad de obtener uno de estos dispositivos por menos de $200. Ahorita voy a hablar más de eso. Y para lograrlo, primero tienes que crear una cuenta, te tienes que registrar en iHub Global, tienes que identificarte como una persona física o una empresa, y tienes también que registrar tu dirección. Porque recuerda, un tema muy importante y que tienes que tener presente todo el tiempo es que solamente puede haber uno de estos dispositivos cada 300 metros de distancia. No puede haber, no es recomendable, no es que no pueda, porque de poder se puede, pero no es recomendable que haya más de 2 dispositivos o 3 o 4 dispositivos en un área de menos de 300 metros entre ellos, porque dejan de ser rentables, ¿ok? O al menos no son tan rentables como podrían llegarlo a ser si estuvieran solitos cada 300 metros. Bien, tú te registras en iHub Global, llenas este formulario, pones tu dirección, y iHub Global tiene un sistema a través del cual identifican si el lugar donde tú pretendes colocar tu hotspot está libre de otros hotspots cercanos. De esta forma ellos controlan el que no haya más de un dispositivo cada 300 metros. Si tú pasas esa prueba, entonces iHub Global básicamente te dice, sí, podemos utilizar tu ubicación para poder generar cobertura. Y tú eres elegible para poder recibir uno de estos dispositivos. ¿Qué es lo que sigue ahí? Bueno, lo que sigue entonces es hacer la reserva de tu dispositivo. O sea, apartar tu kit de minería de Helium, de iHub Global, ¿ok? ¿Qué es este kit de minería? Es el dispositivo hotspot, ¿ok? Es una antena para exteriores omnidireccional, ¿ok? De eso lo entenderás más adelante. Y un cable que va conectado del dispositivo a la antena para exteriores, ¿ok? Bien, y tú tienes 2 opciones a elegir. Una es a través del arrendamiento y otra es a través de un depósito en garantía. Vamos por partes. Pagas $99 en cualquiera de estos 2 casos. Pagas $99 para garantizar que la empresa te envíe uno de estos dispositivos, la antena y el cable, ¿ok? Si tú eliges el sistema de arrendamiento, pagarás $18 mensuales. Mismos $18 que podrían provenir de la minería del dispositivo. El mismo dispositivo te los va a generar, así que ni te estreses. Ok, la segunda opción es pagar los $99 y pagar o dar un depósito en garantía de $400. Esos $400 son un depósito en garantía. Si tú por alguna razón decides prescindir de tener este dispositivo en casa generándote dinero, pues tú simplemente lo metes de nuevo en su cajita original, así bien cuidadito, y lo regresas a iHub Global, y iHub Global te regresa tus $400. ¿Ok? Y así es como funciona. Ahora, punto importante. Estamos a 30 de noviembre del 2021. Se tiene como fecha límite el 11 de diciembre de este mismo año, 2021, para que la gente que vive en Estados Unidos haga su reserva de su hotspot y entre dentro del primer lote de personas que recibirán hotspots. O mejor dicho, entren dentro del primer lote de hotspots enviados. ¿Ok? Estos hotspots se estarán entregando alrededor de enero. Entonces, si tú quieres formar parte de este primer lote de gente, o mejor dicho, lote de hotspots, pues regístrate, paga tus $99 y por cierto, son $99 más impuestos y gastos de envío, ¿ok? Muy importante tenerlo claro. Entonces, son más de $99. Además del tema de los $18 por renta mensual o el depósito en garantía de $400. Bueno, en fin. Hasta ahí. Tú reservas tu dispositivo y la empresa te lo envía, ¿ok? Bien, tú ganas el 25%. Tú ganas el 25% de la minería, perdón, disculpen, tú ganas el 25% de la minería de tu dispositivo. Una vez que te llega el hotspot y lo pones a trabajar, lo conectas a la corriente eléctrica, a tu internet, ese dispositivo de la minería que genere ganarás el 25%, ¿ok? Y de esta forma es como se distribuye la minería del dispositivo. 25% es para ti, 35% es para la empresa y 40% es para repartirlo en un programa de recompensas que tiene la empresa para incentivarte a que des a conocer este modelo que tienen, ¿ok? Bien. El pronóstico de crecimiento de la moneda es muy alentador. Yo conocí la moneda con un valor de $11. Actualmente está en $40 más o menos. Y esto tan solo en 4 meses. Yo tengo 4 meses de conocer la empresa. Yo de verdad estoy fascinado. Y he tenido la gran fortuna y la bendición de poder contar con dispositivos hotspot ya trabajando aquí en México. Son dispositivos VIP
me pude hacer de algunos de ellos, ya sé cómo funcionan, ya sé cuánto rendimiento me generan y aproximadamente en este momento cada uno de estos dispositivos me está generando entre 10 y 15 monedas Helium por mes, ¿ok? Eso es lo que me genera cada uno de estos dispositivos en la ciudad en la que yo vivo. Otra cosa importante a saber es que la ciudad en la que yo vivo tiene muy poquitos hotspots. Entre mayor sea la cantidad de hotspots que haya en mi ciudad, mayor será la recompensa que obtenga de cada uno de estos dispositivos. Bien. Si eres muy curioso, te invito a que te metas a CoinMarketCap y ahí busques la criptomoneda Helium y veas su historial, su capitalización de mercado, etcétera. Ahí viene información muy interesante. Ok, hablemos acerca de cuánto ganas cuando tú empiezas a invitar gente. Ok, bien, cuando tú te involucras en iHub Global, tú tienes 4 equipos por construir. O sea, las primeras 5 personas que tú registres y reciban su hotspot, o mejor dicho, las primeras 5 personas que tú registres y aparten su hotspot pagando los $99, esas personas conformarán tu equipo Pro. El siguiente bloque de 10 personas que tú registres y aparten su dispositivo con los $99 conformarán tu equipo Bronce. El siguiente bloque de 10 personas que registres y que aparten su dispositivo con los $99 será tu equipo Plata. Y finalmente, de la persona número 26 en adelante, todas las personas que tú involucres conformarán tu equipo Oro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cada uno de estos equipos te va a pagar, o mejor dicho, te va a generar recompensas sobre la minería de los dispositivos que tengan conectados, ¿ok? Eso es algo bien importante y es la esencia del modelo de recompensas que tiene iHub Global. Tú recibirás un porcentaje de la minería de los dispositivos de la gente que tú involucres y la gente que involucre a la gente que tú involucras, ¿ok? Y así sucesivamente. Vamos a ver. De las primeras 4 personas que reciban su hotspot, tú vas a ganar el 10% de la minería de ellos. Pero en el momento en el que llegue la 5ª persona que reciba su hotspot y lo ponga a trabajar, en ese momento tú recibirás de las 5 personas el 20% de la minería de sus dispositivos. ¿Ok? Eso está interesantísimo. Y no importa cuánto tiempo te tome el tener esas 5 personas. En el momento en el que tengas a la 5ª, ya ganas el 20%. Del equipo Bronce, que es el siguiente bloque de 10 personas, ganas el 25% de la minería de sus equipos. Del equipo Plata, tú ganas el 30% de la minería de sus equipos. Y del equipo Oro, todas las personas que conformen tu equipo Oro, de ellos recibirás el 35% de la minería de sus equipos. Y en esta diapositiva lo podemos ver con mayor claridad. ¿Ok? Ahora, tú podrás decir, oye, Toño, pero más o menos, ¿cuánto me representaría a mí en ganancias? Bien, tomando los siguientes valores, esto es lo que pasaría. Un Helium, valor, $20. Recuerda que actualmente el Helium está en $40 aproximadamente y llegó a estar en 60 y pico a mediados de octubre, no es cierto, a mediados de noviembre, creo. Primera semana de noviembre llegó a estar en 60 y pico de dólares. Estoy hablándote de memoria, pero puedes investigarlo, te vas a dar cuenta de ello. Bien, entonces, tomando el valor de $20. De tu red Pro, tú ganas $200. De tu red Bronce, tú ganas $500. De tu red Plata, ganas $600. De tu red Oro, $700. Y repito, tomando el valor del Helium en $20 y pensando que cada uno de estos dispositivos esté generando 10 Heliums por mes, ¿ok? Tú estarías ganando estos porcentajes. O mejor dicho, no los porcentajes ya son fijos. Tú estarías ganando este rendimiento o esta recompensa. Estamos hablando de cerca de $2,000, no cerca, $2,000 por mes, ¿ok? Ahora, eso es un ejemplo conservador. Hablemos de un ejemplo más optimista. ¿Qué podría pasar si el valor de la moneda llega a $50, que ya llegó a ese valor, y la minería se mantiene igual? 10 Heliums por dispositivo, ¿ok? Bueno, de tu equipo Pro, tú ganas $500, del equipo Bronce, $1,250, del equipo Plata, $1,500 y del equipo Oro, $1,750, para hacer un total de $5,000. Y presta atención, son solo 35 directos. ¿Y cuánto invirtieron cada uno de ellos? Menos de $200, ¿sí? O sea, damas y caballeros, esta es una oportunidad fenomenal, porque incluso si ellos, tus 35 directos que vemos en pantalla, no invitaran a nadie y no hicieran nada, solamente se quedaran con su dispositivo conectado en casa, tú de todos modos estarías generando $5,000 mensuales. ¿Te das cuenta? Obviamente, cuando se ve esto, pues todo el mundo quiere empezar a invitar gente. Ahora, eso me trae al siguiente bono, el bono match. El bono match funciona de la siguiente manera. Es cuando tu equipo Pro empieza a involucrar gente. Sí, el equipo Pro específicamente, ¿ok? Esas 5 primeras personas que tú registraste y que tienen su dispositivo trabajando. Bien, ¿qué pasa cuando ellos empiezan a invitar gente? Te voy a poner el siguiente ejemplo. Digamos que esta personita que vemos aquí es José. Y José se vuelve loco y empieza a invitar personas a diestra y siniestra. O sea, ve la oportunidad y no deja pasar el tiempo, ¿ok? Se pone a trabajar. Y registra a sus primeras 5 personas, o sea, su propio equipo Pro, ¿ok? Bien. Entonces, sigue registrando gente y logra llenar su equipo Bronce, logra llenar su equipo Plata y empieza a construir su equipo Oro. Recuerda que el equipo Oro nunca dejas de construirlo. Cada vez que tú quieras puedes sumar una persona nueva a tu equipo Oro. Ok, ¿qué pasa aquí? José, que pertenece a tu equipo Pro, logra el rango de Oro. Tú eres Oro cuando registras a tu primer directo Oro. Eres Plata cuando registras a tu primer directo Plata. Eres Bronce cuando registras a tu primer directo Bronce. Eres Pro cuando registras a tu primer directo Pro. ¿Ok? Entonces, él logra Oro.
Y José, de su red bronce, plata y oro y de sus downlines, o sea, de toda la red que se construye por sus directos y los directos de sus directos y los directos de ellos al infinito, digamos que José, de esa red de bronce a oro, él gana 100 heliums. 100 heliums. Dependiendo del rango que tú tengas, si tú solamente registraste a José y no registraste a nadie más, tú eres pro, recuérdalo. ¿Ok? Entonces, dependiendo del rango que tú tengas, en este ejemplo, pues tú eres oro, porque pues tienes 35 directos, tú vas a ganar un porcentaje de equivalencia de las recompensas de José. O sea, de lo que sea que gane José, desde su primer directo bronce hasta su último directo oro y su profundidad, de lo que él gane de esa red construida, tú vas a ganar un porcentaje dependiendo de tu rango. Si eres pro, ganas el 10% de lo que gane José. Pero obviamente, si eres bronce, pues quiere decir que tú ya tienes a tus 5 directos pro, entonces ganarás el 15% de tus pro, ¿ok? Ganarás el 20% de tus pro si eres plata y ganarás el 25% de tus pro si eres oro. Ok, eso es lo que pasa con tu equipo pro. Y las ganancias que puedes obtener de tu equipo pro son ilimitadas. O sea, no importa cuánto ganen los miembros de tu equipo pro, tú vas a ganar un porcentaje de lo que sea que ellos ganen, que irá desde el 10% hasta el 25%. ¿Ok? Bien. Pero ¿qué hay de el equipo bronce, plata y oro? ¿Qué pasa cuando ellos inviten gente? Bueno, esos 3 grupos, bronce, plata y oro, se cosen aparte. Tienen un bono distinto al que tienes con tu equipo pro. ¿Cómo funciona? Pues mira, ya vimos que tú ganaste un porcentaje de los dispositivos de tus directos bronce, de tus directos plata y de tus directos oro. Pero cuando ellos inviten gente, ahí es donde entra la magia. Porque fíjate, de tus directos bronce, digamos que ellos meten a sus primeros 5, ¿ok? Y esos 5 invitan a sus primeros 5. Y esos invitan a sus primeros 5. Y así sucesivamente al infinito. Primero 5, primero 5, primero 5, primero 5, primero 5, primero 5. Esto, damas y caballeros, es la punta del iceberg. Porque este bono que te voy a platicar tiene una segunda etapa, pero aquí nada más te voy a platicar la primera etapa de bronces, platas y oros. ¿Ok? Entonces, los primeros 5. ¿Cuánto ganarías tú de ese segundo, tercero y cuarto nivel? Aquí nada más te voy a platicar de esos 3 niveles, pero recuerda, es al infinito, pero te voy a platicar nada más de estos 3, ¿ok? Tú ganas un 5% de la minería total de cada uno de esos dispositivos en esos 3 siguientes niveles, o sea, segundo, tercero y cuarto nivel tuyo, ¿ok? Porque de tus directos ganas el 25%. Con la red plata pasa exactamente lo mismo. Primero 5, primero 5, primero 5, primero 5, primero 5, tú ganas el 10%, ¿ok? Y de la red oro ganas el 15%, ¿ok? Ahora, aquí es donde se pone todavía más interesante. ¿Cómo, Toño? ¿Hay más? Sí, porque obviamente cuando tú des estos porcentajes, pues tendrías que empezar a sacar la calculadora para sacar cuentas, ¿no? Y aunque el valor de los heliums con relación al dólar y el estimado de producción de minería por dispositivo tienen fines meramente ilustrativos y no deben de ser considerados como una garantía de ganancias, pues vamos a jugar con los números y en caso de que los números se mantengan, según la explicación que voy a dar a continuación, estos serían los resultados económicos. Fíjate. Recuerda, de tu primera línea tú tienes un porcentaje ya fijo, ¿no? 20, 25, 30 y 35% de la minería de cada uno de esos dispositivos. Pero de la segunda línea en adelante, de bronce a oro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de tu segunda línea tú ganas $3,000. De tu tercera línea, $15,000. Y de tu cuarta línea, $75,000. En este ejemplo estamos tomando el valor del helium en $20, ni siquiera en los 40 que tiene ahorita de valor. Estamos hablando de la mitad, ¿no? De lo que vale actualmente. Y considerando que cada dispositivo mina 10 monedas al mes. Ok, entonces tenemos un total de $95,000, que es lo que estarías ganando tú por tener esta red así. ¿Sí? Sumamos todo, da un total de $95,000. Pero ¿y si el valor del helium llegara a $50 otra vez? Con igual 10 heliums por mes minados por dispositivo, ¿qué pasa? Bueno, de tu primera línea ganaste $5,000, de la segunda ganaste $7,500, de la tercera $37,500 y de la cuarta $187,500, para hacer un total de $237,000. Estamos hablando de casi de $250,000 por mes. Y yo sé, esto suena escandaloso, pero así funciona. Entonces, si quieres, puedes investigar más al respecto. Lee, checa, investiga, pondera, sopesa y haz tu investigación y elige si esto es una oportunidad para ti o no. Tú elígelo, ¿ok? Si decides involucrarte con nosotros después de la investigación que seguramente vas a hacer, pues dirígete a la persona que te envió este video, dile, ya quiero formar parte de esto, de iHealth Global, necesito capacitación de entrenamiento, quiero informarme más. Tenemos una serie de videos tutoriales que te van a ayudar en todo tu proceso para registrarte, solicitar tu hotspot, garantizar que te llegue. La apertura de los mercados hispanoparlantes y la apertura de Europa están ya a la vuelta de la esquina. Actualmente solamente están recibiendo dispositivos hotspots los norteamericanos, solamente ellos pueden hacer el pago de sus $99 y garantizar recibir cada uno de estos dispositivos. Pero en el primer trimestre del siguiente año se empezarán ya a tener todas las bases para iniciar la apertura de mercados de América Latina, Europa y el resto del mundo. Así que no pierdas más tiempo, ponte en contacto con la persona que te envió este video y dile, quiero formar parte de iHealth Global ya.
y nos vemos en las videollamadas y en las playas del mundo. Mi nombre es Antonio Chávez y me dio un tremendo placer platicarte esta oportunidad. Chao.